Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Comenzamos otra vez con esta sermón. Como es día de Semana Santa, ¿verdad? La costumbre, cuando menos mía y en la iglesia donde nos congregamos, celebramos todos los días culto de Semana Santa. Entonces, como hoy no estamos utilizando el templo, pues lo vamos a hacer a través de los hogares y a través de los videos, a través del internet. Vamos a estar predicando. Voy a tratar de predicar todos los días sobre estos temas relacionados de la Semana Santa. Vamos a estar subiendo los videos al YouTube, como ya comenzamos a hacerlo. Vamos a subirlos al Face también, y vamos a seguir comentando en el WhatsApp. Quiero leer la cita bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 22, en el versículo 14 hasta el verso 20. Dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, en tu nombre santo y bendito, nos presentamos delante de ti, Señor, en este momento, dándote gracias por la vida que tú nos concedes, dándote gracias, Señor, por la salud que tú nos das, Señor Jesucristo, por tus bendiciones recibidas. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Yo te ruego que bendigas el mensaje de tu palabra, para que sea alimento espiritual para cada uno de los que estamos viendo o estén viendo y oyendo este mensaje, Señor. Que todos seamos edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema que vamos a mencionar aquí es el que menciona el mismo capítulo, y dice: institución de la cena del Señor. El Señor en esta narración, Él está instituyendo la práctica de la Santa Cena para la iglesia, y esto se vuelve lo que nosotros le llamamos un sacramento, o sea, un acto sagrado dentro de las prácticas de la iglesia. Es un acto sagrado, hermanos, y pues el Señor aquí lo establece, y vamos a ir viendo en la narración cómo los discípulos los tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir realizando esta práctica, ¿verdad? Porque tiene un propósito muy definido. Pero en esta institución vamos a hablar de pues algunos elementos, ¿verdad?, importantes en la celebración de la Santa Cena. Le llamamos Santa Cena, pero como también ya lo he dicho en otras ocasiones, esto es una derivación de la Pascua, judía. Entonces, para los judíos pues era la Pascua, y celebraban pues con un cordero, y el Señor lo podemos decir, lo sustituyó, pero se deriva de la Pascua con la práctica de la Santa Cena, donde la iglesia tiene que reunirse. Bueno, como primer elemento que yo veo aquí, hermanos, nos dice en el versículo 15, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y el primer elemento, hermano, que yo veo aquí es el deseo del Señor.
Lógicamente, aquí se está refiriendo específicamente a la cena que ellos iban a tener de la Pascua en ese momento, ¿verdad? Antes de que el Señor fuera crucificado. Al día siguiente, pues lo iban a apresar y lo iban a juzgar y lo iban a condenar, lo iban a crucificar. Y entonces el Señor tenía ese anhelo, ese deseo de pasar esa noche con sus discípulos, con sus amigos, porque Él les había dicho, ya no les llamaré más siervos, pues Él quería hacer que fueran sus amigos, ¿verdad? Tener una relación más íntima con ellos, ¿verdad? Entonces, Él quería pasar más tiempo con ellos y darles algunas recomendaciones más a los discípulos. Podemos decir, pasar un momento de consuelo, un momento de relajación de Él, ¿verdad? De desahogo por lo que le iba a acontecer. Bueno, pero aquí Él nos menciona pues ese anhelo, ese deseo que el Señor tenía en ese momento, ¿verdad? Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Bueno, hermanos, ahora nosotros cuando ya nos juntamos, ¿verdad? A participar de la Pascua, como lo he dicho en el mensaje anterior, no lo vamos a hacer como lo hemos hecho en el templo, sino que ahora pues lo que vamos a hacer es en nuestras casas. Lógicamente no vamos a partir el pan, no vamos a repartir el fruto de la vid, no lo vamos a hacer, porque esto pues lo hacemos como una ceremonia, un acto sagrado, y el ministro es el que lo tiene que impartir. Pero sí vamos a estar reunidos. De hecho, hemos hablado pues de hacer nuestro culto familiar, nuestro altar familiar, donde el papá tome la iniciativa, reúna a la familia y lean la palabra y alaben a Cristo Jesús, que es el Cordero, ¿verdad? Y presenten sus necesidades al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, hermanos, yo veo que aquí el Señor tiene ese anhelo. Y yo creo, hermanos, que el Señor sigue teniendo ese deseo de comer la Pascua o de celebrar esa cena con sus discípulos. Por lo regular, nosotros participamos de esta ceremonia cada año. Por lo regular, lo hacemos cada año, ¿verdad? Para darle ese énfasis de un acto sagrado, un acto que el Señor instituyó como un acto santo, ¿verdad? Y sagrado. Y buscar al Señor como un acto especial en la relación de Cristo con su iglesia. Bueno, entonces, como nos esperamos tanto tiempo, hermanos, yo puedo decir, el Señor sigue anhelando participar de esta reunión especial con sus discípulos. Ya no aquellos discípulos que estuvieron presentes en aquel momento, sino con sus discípulos que ahora, en este tiempo, en este siglo XX, el siglo XXI que estamos aquí, hermanos, ahora nos toca a nosotros ser los discípulos, y el Señor anhelando tener esa celebración especial con sus discípulos, hermanos. Esperamos tanto tiempo, ¿verdad? 12 meses para que se llegue este momento y hacer esa celebración, ese acto sagrado. Cada cristiano debería de estar anhelando y deseando, así como dice el Señor, que el Señor anhela estar deseando que llegue la Pascua para estar con sus discípulos. Así los discípulos desear este tiempo para tener una celebración especial con su Señor, con su Salvador, con su Redentor, con el Cordero que es Cristo Jesús. Entonces hay que estar anhelando y deseando, hermanos, estas actividades en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, es el primer anhelo, el primer elemento, el anhelo, el deseo, hermano, de tener una relación más especial con el Señor. Miren, aquí ya nos vuelve a decir el Señor, porque no la voy a volver a tomar hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso nos lo dice en el versículo 16. Y ya en el versículo 18 lo vuelve a mencionar, dice, hasta que el reino de Dios venga. Y lo menciona también en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?
¿Cuándo va a volver a participar? Dice el Señor, voy a volver a participar de la Pascua, o sea, de la Santa Cena, de esta ceremonia, pero hasta que el reino de Dios venga otra vez. Aquí ya estamos mencionando el tema profético, el tema escatológico, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino milenial, ¿verdad? Como lo menciona la Biblia, cuando venga a establecer aquí su reino, Él, una de las cosas primeritas que Él va a hacer es reunir a sus discípulos y participar de la Pascua, o sea, de la Santa Cena. Hermanos, pero en aquel tiempo, gloria a Dios. Bien, en aquel tiempo, hermanos, vamos a estar como discípulos celebrando al Señor Jesucristo en su reino, en su venida. Ahí vamos a estar presentes, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ese anhelo, ese deseo de estar con sus discípulos en una celebración muy especial. En aquel tiempo era un poco, podríamos decirle, triste y melancólico, porque el Señor iba a sufrir la muerte, la crucifixión. Pero cuando venga en su reino va a ser diferente, porque va a ser una celebración, una fiesta total, porque el Señor viene con sus discípulos a celebrar esa reunión después de, podríamos decirle, miles de años, ¿verdad? Cuando menos 2000 años, más de 2000 años, estando en esa celebración. Bueno, en el otro elemento que el Señor nos menciona aquí, ya es el pan, ¿verdad? Dice aquí, y habiendo tomado de la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bien, el Señor tomó el pan, ¿verdad? Y dio gracias y lo partió y les dio. Y Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este cuerpo del Señor Jesucristo se está refiriendo a su muerte en la cruz del Calvario. Es ahí donde el Señor entregó su cuerpo para que fuera sacrificado. El cordero tenía que ser inmolado. Inmolado, a eso se refiere, a ser sacrificado. Entonces Él presentó su cuerpo para que fuera sacrificado, ¿verdad? Y cuando uno participa del pan, al momento en que uno lo come, uno está diciendo en ese acto que hemos creído en Jesucristo y que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para nuestra salvación, para nuestra redención. En una manera práctica, ¿verdad? En un acto práctico, estamos profesando nuestra fe y nuestro creer en el sacrificio de Jesucristo como nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Bueno, y después nos menciona la copa. Digo que después porque aquí lo pone antes que el pan. En el Evangelio de Mateo primero menciona el pan y después menciona la copa. Y entonces dice, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego ya en el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y esto tiene mucha importancia, hermanos, en la sangre, porque le está llamando que es el pacto. En la copa pues se le echa el fruto de la vid, ¿verdad? Y se le reparte a todas las personas, igual que el pan se parte y se le reparte a todas las personas para que todos participen, igual la sangre, porque con eso estamos diciendo lo mismo que con el pan, que al tomar de la copa estamos aceptando el sacrificio de Jesucristo y que estamos aceptando que su sangre esté en nuestra vida y cumpla el propósito de esa sangre. Y miren, quiero leerles en
en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 6 al 8, dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bien, menciona el pacto, al igual que el Evangelio de Lucas menciona el pacto, hermano. Cuando el Señor hace esta celebración, está haciendo un pacto con la persona que participa en la celebración. Esto tiene referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, y lo hizo también con sangre, y presentó sangre, y con esa sangre, lógicamente era la sangre de un cordero, fue rociada sobre el pueblo, y el pueblo se comprometió a obedecer a Dios. Y entonces en ese compromiso se hace un pacto. El pacto se hace de dos personas o más. Es un compromiso. Uno se compromete, en este caso el pueblo se comprometió a obedecer a Dios, y Dios se comprometía a ser el Dios de ellos, y a bendecirlos, y a protegerlos, y a cuidarlos, y a guiarlos. En este caso, hermanos, cuando una persona se entrega a Jesucristo, ¿verdad? Cuando esa persona se entrega a Jesucristo, la sangre de Jesucristo es rociada sobre nosotros desde el momento en que la persona se entrega al Señor, acepta a Jesucristo, cree en el Señor, se bautiza en el Señor, hermanos. Entonces esa sangre se derrama sobre de él, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿pero en qué momento? Pues en el momento en que la persona cree y se bautiza, ¿verdad? La persona es rociada con la sangre del Señor y se hace ese pacto. Y entonces la persona se compromete a servir al Señor, como nosotros, hermanos, que aceptamos a Jesucristo. Nos comprometimos a obedecer a Dios, a obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Y Él se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y tenemos sus promesas, sus bendiciones, su guianza, su protección, su poder, su Espíritu Santo, su palabra. Él se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se hace ese pacto. Y yo lo menciono aquí porque cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, ¿verdad? Estamos como renovando el pacto. Cuando lo hacemos cada año, estamos renovando el pacto y diciéndole al Señor: Señor, yo me comprometí contigo, ¿verdad? Hay quienes tenemos ya muchos años en el camino del Señor. Entonces, pues desde aquel tiempo aquí estamos y le decimos: Señor, aquí sigo fiel, me comprometí contigo para todos los días de mi vida. Y cada año, Señor, vengo y vuelvo a participar porque vengo a recordar el pacto. Y el Señor también nos dice: estamos en un pacto, tú comprometido conmigo, yo comprometido contigo. Pero algo muy importante, pues también, hermano, que lo vemos aquí en la Escritura, ¿verdad? Y en el Evangelio dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, nos dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así. Porque es derramada la sangre. ¿Dónde se derramó? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para la remisión o para el perdón de los pecados. ¿De cuántos? De muchos. De muchos. En este caso diríamos de todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo como su Cordero, como su Salvador. Que crean en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que entregó su cuerpo y derramó su sangre ahí para el perdón de nuestros pecados. Mire, pero menciona aquí, el Señor dice el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Quiero que lea
En Jeremías nos dice Jeremías capítulo 31, el versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y entonces el Señor está celebrando un nuevo pacto. ¿Por qué? Dice: porque ellos invalidaron el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Dice, ellos lo invalidaron, y entonces Dios hace un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo hace en el Señor Jesucristo. Al principio, ¿verdad? Los judíos o los apóstoles, ¿verdad? Ellos pensaban que la salvación nada más era exclusiva para ellos, pero el Señor les reveló que era para toda la humanidad. Y entonces a nosotros nos dio el privilegio de entrar a este nuevo pacto también, en el pacto de la gracia, a través de la sangre del Señor Jesucristo, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todos pecados, no nomás del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces, hermano, nos dice el texto, ¿verdad? El verso 19 nos dice aquí: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y cuando dice haced esto en memoria de mí, entonces nos está diciendo que hay que realizarlo y lo tenemos que realizar, hermano, para darle ese sentido de un acto sagrado, un acto santo. Pues lo realizamos por lo regular cada año en esta temporada de Pascua, ¿verdad? En esta temporada de Semana Santa lo realizamos, y estamos cumpliendo el texto que el Señor mismo está diciendo: cada vez que ustedes lo hagan, ¿verdad? O háganlo en memoria de mí. El apóstol